Bueno, la siguiente mesa que tengo el gusto de coordinar es en la mesa donde está nuestra invitada de honor, Sol Aparicio, que es, ha venido muchas veces al Colegio Clínico de Madrid, es conocida, pero bueno, para los alumnos que haya la presento, es psicoanalista en París, miembro fundador de la Escuela de los Foros de los Campos Lacanianos, expresidenta de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano de Francia y docente del Colegio Clínico de Psicoanálisis de París y de Roma. Su trabajo, su conferencia, se titula El análisis es lo que se espera de un psicoanalista. Y ya sin más voy a pasarle la palabra. Adelante. Muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Trini dice que no. ¿No? ¿Ahora sí? Bueno, quiero empezar agradeciendo a la Junta del Colegio esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí trabajando con vosotros hoy, después del trabajo que hicimos ya ayer. Voy a hablar de cosas que han sido ya tratadas durante esta mañana y también de algunas que discutimos ayer. He preparado el texto de mi conferencia calculando que no sea largo, que sea más bien breve, para dejar tiempo para el debate, que me parece, el intercambio con vosotros, que me parece sumamente importante, porque si no, pues no valdría la pena que viniese, ¿no? Si no aprovechamos de la ocasión para un encuentro, ¿eh? El texto de presentación de estas jornadas concluye con el enunciado de un anhelo que comparto: que el psicoanálisis sea posible para las generaciones futuras. Y precisa luego, oportunamente, generaciones futuras que ya están aquí. Cierto es que el porvenir se halla en ciernes en cada momento acabado. Mientras más presente estoy en lo que estoy, más me acerco a eso que está por venir. La relación del sujeto con el tiempo y con su tiempo es algo que la experiencia psicoanalítica modifica de manera decisiva. Recuerdo que fue el tema de unas jornadas europeas organizadas por el Foro de Madrid, si no recuerdo mal, en el año 2002. Esa conclusión, que el psicoanálisis sea posible para las generaciones futuras que ya están aquí, que sin duda representa para los analistas un reto cotidiano, esa conclusión expresa un modo de relación con el tiempo y con los tiempos que nos remite a la ética propia del discurso analítico. El oportuno que ya están aquí viene a decirnos que para que el psicoanálisis sea posible para las generaciones futuras, hemos de hacerlo presente aquí y ahora, lo cual supone que sepamos lo que es. Cosa, diría yo, menos fácil de lo que puede parecer, pues el saberlo, saber lo que el psicoanálisis es, el saberlo de veras, cabalmente, implica un saber no sabido que ha de traducirse en acto. Yo diría que uno va sabiendo lo que el psicoanálisis es. Lo va sabiendo a medida que lo va practicando y en la medida en que el análisis dejó abierto algo, el análisis propio. Pienso en lo que dijo una vez en el año 2011, en noviembre, durante un homenaje a Lacan que organizamos en la escuela en París, lo que dijo su discípulo, muy conocido en Francia, Jean Houry, psiquiatra y psicoanalista que dirigía la famosa clínica Laborde. Dijo él en esta ocasión que el psicoanálisis es un proceso abierto. En efecto,
Lo que en el sujeto se transforma con la experiencia del inconsciente en que consiste el análisis, deja abierto algo que prolonga esta experiencia, algo que permite que se prolongue, algo abierto de donde brota eso que Lacan en un momento dado propuso llamar deseo de saber, con desaber entre paréntesis, porque se trata sencillamente del deseo inconsciente propiamente dicho. Me pregunto si cuando Lacan se decía a sí mismo sujeto del discurso psicoanalítico, no se refería precisamente a eso, a ese vínculo estrecho, íntimo, con la experiencia analítica que una vez iniciado se prolonga, orientando de manera definitiva el curso ulterior de la existencia. Todo lector de Lacan ha podido percatarse de que a lo largo de su enseñanza, su manera de entender y concebir el psicoanálisis se fue modificando. Conforme iban avanzando su experiencia como analista, la reflexión sobre esta y la permanente exigencia de formularlo en términos que permitiesen dar cuenta de ello, no solo dentro, sino también fuera del campo del psicoanálisis. Lo que el psicoanálisis es para nosotros hoy y también lo que no es, lo que ha dejado de ser, se deben en gran medida a la obra de Lacan. Es de esto de lo que quisiera hablar un poco hoy. El análisis es lo que se espera de un psicoanalista, entre comillas. De las muchas definiciones que Lacan pudo dar, esta frase, que es una especie de perogrullada que no carece de humor, tal vez sea la más certera. Es el tipo de respuesta contundente que se le da a alguien que hace una pregunta inoportuna, impertinente, para que no siga preguntando, dando por hecho que debería saberlo, o incluso que lo sabe quizá sin saber que lo sabe. En cuyo caso, más vale no evitarle que pueda descubrirlo por sí solo. Hay en esas palabras una invitación a pensar el psicoanálisis. Imagino que a Lacan le gustaba esa frase, porque entre el año 55 y el año 70 la repitió en no menos de 3 ocasiones. Me parece que aludía con ella tanto a la especificidad del psicoanálisis como a la formación que exige el poder operar en nombre suyo. La frase desplazaba la posibilidad de decir qué es el psicoanálisis, haciéndola depender de lo que es un psicoanalista. El análisis es lo que se espera de un psicoanalista. Pero como el psicoanalista, no es sino el resultado del análisis, volvemos a la pregunta inicial. Voy a empezar poniéndola en relación con una frase ulterior de Lacan que remite explícitamente a lo que el psicoanálisis no es. En la práctica psicoanalítica no se trata, decía él, de terapiar lo psíquico. ¿De qué se trata entonces? El análisis es una práctica, repetía Lacan, cada vez con mayor insistencia con el paso de los años. Una práctica de palabra cuya particularidad es que ocurre bajo transferencia. Y como la transferencia es un fenómeno esencialmente vinculado al deseo, esa particularidad significa privilegiar el lugar central que el deseo ocupa en ella. Recordemos que Freud hablaba más bien de pulsión, de líbido, de anhelo, ese Wunsch alemán que Lacan situaba entre la demanda y el deseo. El concepto de deseo, aun cuando con razón lo consideremos freudiano, Lacan se lo tomó prestado al filósofo Spinoza. Al privilegiar el concepto de deseo, Lacan puso de relieve, con un deliberado énfasis,
la correspondencia, la coherencia existente entre el psicoanálisis de Freud y la ética de Spinoza. Abro un paréntesis aquí para señalar que acaba de publicarse en francés una correspondencia entre Spinoza y Freud. Son 16 largas cartas intercambiadas entre ambos al final de sus vidas, en que el uno y el otro se cuestionan y discuten sobre los principales puntos de sus doctrinas. Comparten muchas cosas, entre otras, por ejemplo, su entusiasmo por el coloquio de los perros de Cervantes. Espero, pues, que esta correspondencia no tarde en ser traducida al español. Cierro el paréntesis. El deseo interviene en la operación que cada analista ha de llevar a cabo con cada uno de aquellos que vienen a consultarle. Lacan se refería a menudo a la operación analítica. Se suele hablar de operaciones matemáticas, lógicas, quirúrgicas, incluso militares. Se trata siempre de lo mismo, de una acción que obedece a ciertas reglas a fin de obtener un resultado específico. Al decir que el análisis es una operación, estamos diciendo todo eso e indicando al mismo tiempo que la responsabilidad le incumbe al analista, al que lleva a cabo la operación. La operación que se le confía, de acuerdo con Lacan, lo cito, es una conversión ética radical, aquella que introduce al sujeto al orden del deseo. Cita que extraigo del seminario Problemas Cruciales del Psicoanálisis. Cuando por primera vez en la historia del psicoanálisis Lacan emprendió la tarea de establecer, a partir de la experiencia freudiana, una ética del psicoanálisis, una ética que respondiese al único imperativo formulado por Freud, donde ello era he de advenir, demostró que es una ética del deseo. Más adelante definió la ética relativa al discurso analítico. Paréntesis, en ningún caso habló de la ética del psicoanalista. No se trata, decía Lacan, de deontología, Es la ética del psicoanálisis, la ética propia relativa al discurso analítico. La definió como un deber de bien decir o de hallarse en el inconsciente, en la estructura, cosa que, añado, no se hace sin el deseo de saber. Este deber de bien decir le corresponde en primer lugar al analista. Es la condición para que pueda operar la conversión radical antes dicha. El análisis es, pues, una práctica cuya operación esencial es de orden ético. Desde sus inicios freudianos, el análisis ha sido una práctica particular cuyo recurso a la palabra bajo transferencia la distingue de las demás. Vivimos, gracias a, o a causa de, como preferáis, la ciencia y el capitalismo, vivimos en la época de la comunicación, en la época de la proliferación de los llamados medios de comunicación de masas, época caracterizada por una abundancia y profusión de palabras que contrasta con el uso discreto que de ellas se hace en el análisis. Es cierto que el analizante habla mucho, dice muchas cosas, pero no lo es menos que recibe por parte del analista respuestas concisas, lacónicas, escasas. Este rasgo de discreción propio de la interpretación analítica la opone de manera evidente a la manía contemporánea por interpretar, la manía contemporánea por darle sentido a todo lo que ocurre, manía debida a eso que Lacan llamaba psicologismo. El analista me parece ser hoy el único que sabe abstenerse de interpretar, cosa, en fin de cuentas, nada sorprendente, puesto que al reconocerle a la palabra su poder y su alcance, el análisis enseña tanto a hablar como a callar.
No se debe intervenir sino de manera sobria y preferentemente eficaz, dijo Lacan durante una conferencia de prensa, precisamente, recordando que invitaba a los analistas a ser rigurosos. Este rigor no tiene que ver con la severidad, es sencillamente otro modo de nombrar el deber de bien decir. Es una exigencia tanto ética como lógica que orienta el modus operandi del analista, su manera de proceder. A ella podemos decir que responde la distinción establecida en un comienzo y siempre mantenida por Lacan, era como su brújula, entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Si la interpretación analítica se distingue de las otras, de las interpretaciones que podríamos llamar subjetivistas, fundadas en la inveterada tendencia humana a abundar en el sentido, es porque toma en cuenta lo real, lo fuera de sentido. Para no correr el riesgo de que la interpretación carezca de efecto, carezca de incidencia en el síntoma, hace falta que el analista airee el sentido, decía Lacan, porque el sentido no hace sino alimentar el síntoma, lo nutre. Ocurre a veces que atendemos a personas que se presentan interpretando sin cesar todo lo que hacen y todo lo que les pasa. Se les hace difícil entrar en análisis. Antes de que pueda surgir cualquier mínima pregunta, el sujeto echa mano de las interpretaciones que el discurso común le proporciona, interpretaciones prêt-à-porter, las llamaría yo, impidiendo de tal modo la necesaria histerización, ese cuestionamiento dirigido al significante amo en aras de un saber. Me refiero, por supuesto, a los matemas de los discursos correspondientes. En una de sus conferencias sobre el saber del psicoanalista, Lacan observaba que para ser recibida, la interpretación requiere trabajo. ¿Por parte de quién? Por parte del analista, requiere un trabajo comparable al del sastre, hacer una interpretación a la medida de cada analizante y no prêt-à-porter. Por parte del analizante, supone que haya aceptado someterse a la dura regla de la asociación libre y dejarse sorprender por las formaciones del inconsciente. Eso implica que más allá de su muy legítima demanda de verse liberado de lo que padece, el sujeto desee saber de dónde viene, por qué es ese padecer suyo. Si, como lo decía Lacan en los años 50, el psicoanálisis no es una terapéutica como las demás, es porque tiene en cuenta esta relación del sujeto con el saber inconsciente, que la transferencia pone al descubierto. Es por eso que sus efectos no son solo terapéuticos. El análisis produce lo que llamamos una ganancia de saber, y a eso apunta primordialmente. La relación con el saber no sabido del inconsciente, que es un saber sin sujeto, es la que le da su pleno sentido a la transferencia. El sujeto analizante transfiere al analista ese saber. Al hacerlo, le atribuye al saber un sujeto y a la vez le atribuye ese saber al analista. Supone que el analista lo sabe, hace de él un sujeto supuesto saber, a pesar del hecho evidente de que el analista empieza no sabiendo nada del analizante. Es útil recordarlo, porque esta ignorancia, reconocida y asumida por el analista, es lo que hace posible que cada análisis pueda ser una experiencia original, como lo fue para Freud en sus comienzos, salvando las distancias, pero siguiendo su ejemplo. Dije que sus efectos no son solo terapéuticos. ¿Acaso entonces
tampoco lo son sus fines. La finalidad del dispositivo inventado por Freud fue, en primer lugar, tratar los síntomas con que la medicina de su tiempo no sabía qué hacer. De ahí que se le haya podido llamar al análisis terapéutica, nombre que la medicina le da al tratamiento de las enfermedades, de los síntomas. ¿Cómo olvidar ese lazo original, en el sentido propio de origen, ese lazo original entre el psicoanálisis y la medicina que pasa por el síntoma? Freud lo recordaba a menudo. En sus comienzos, el psicoanálisis se dedicó a tratar de comprender las enfermedades nerviosas para superar la impotencia de la medicina frente a ellas y poder curarlas. Esa impotencia, la medicina la debía, según Freud, a su ignorancia del factor psíquico, que le impedía todo acceso a los secretos de las neurosis. Le impedía a la medicina ese acceso. Haciendo de ese factor psíquico hasta entonces olvidado su objeto propio y manteniéndose estrechamente vinculado a la clínica, el psicoanálisis, que Lacan llamaba la última flor de la medicina, el psicoanálisis, última flor de la medicina, se fue convirtiendo en otra disciplina, en otro discurso. Curiosamente, un siglo después, es decir, hoy, en nombre de una supuesta cientificidad, se pretende poder ignorar la existencia de dicho factor psíquico, que de hecho, me parece, retorna, como lo reprimido, bajo formas a veces extravagantes. Así, por ejemplo, en una entrevista reciente publicada en un semanario en Francia, un gran especialista de las neurociencias aplicadas al cerebro le aconsejaba muy seriamente al público practicar la meditación. La relación del psicoanálisis con la ciencia es una cuestión problemática. Bien lo había visto Ortega en aquel artículo intitulado Psicoanálisis, Ciencia Problemática, 1911, si no recuerdo mal. Para Freud, su inventor, el psicoanálisis era un método científico de investigación de los procesos psíquicos inconscientes, método del cual derivaban una terapéutica y una teoría fundada en esa experiencia. Freud esperaba y aspiraba a darle un carácter científico a su descubrimiento, a hacer del psicoanálisis una ciencia. Extrajo de la biología y de la física de su época buena parte de los conceptos del psicoanálisis. Para él, la psicología formaba parte de las ciencias naturales, y el psicoanálisis solo se distinguía de ella por su hipótesis del inconsciente, diferencia fundamental que sigue vigente. La clasificación de las ciencias no es la misma hoy. La psicología se suele clasificar como una de las llamadas ciencias humanas y la biología entre las ciencias de la vida, denominación que seguro hubiera entusiasmado a Freud. Freud, que hablaba de una vida psíquica y consideraba necesario reintroducir lo psíquico en la estructura de la vida. ¿Qué dicen al respecto las ciencias de nuestro tiempo? ¿Cómo traducir actualmente esa reintroducción de lo psíquico? La referencia a la psique plantea siempre el problema de la relación entre el cuerpo y el alma, eterna pregunta frente a la cual la ciencia parece tener que cederle el sitio a la filosofía o a la religión. La respuesta de Lacan a esta vieja cuestión consistió en sacar las consecuencias del hecho que lo propio del animal humano es ser hablante, ser un cuerpo hablante, es decir, sujeto de un discurso cuyo soporte es el cuerpo. Lo psíquico, si queremos evitar que nos remita a la existencia de un alma, no puede designar más que los efectos de la lengua, esa que llamamos materna, sobre el cuerpo del hablante, o mejor dicho, sobre esa relación perturbada con el propio cuerpo que se llama goce. Lacan no compartía el ideal cientificista de Freud y acabó considerando que Freud pensaba
que hacía ciencia, pero que en realidad lo que estaba haciendo era producir una práctica. No por ello dejó Lacan de interrogarse sobre el estatuto científico del psicoanálisis y de referirse a y apoyarse en los saberes científicos de su tiempo: la antropología, la etología, la lingüística, la lógica, la física, las matemáticas, la topología. Aunque Lacan terminase afirmando que el psicoanálisis no es una ciencia exacta, mantuvo siempre la exigencia de recurrir a la formalización matemática, necesaria para poder teorizar y transmitir el saber extraído de la práctica, porque la existencia del psicoanálisis dependía, según él, de dicha posibilidad de transmisión. Esta práctica, inaugurada por Freud, es lo que él, Lacan, formalizó como un nuevo discurso que definió del modo siguiente: el discurso que digo analítico es el lazo social determinado por la práctica de un análisis. Lazo social es ahora una noción algo trillada, en todo caso en Francia, lo es mucho. En Lacan presupone que entre los seres que hablan, los lazos son siempre lazos de discurso, es decir, que están determinados por el tipo de relaciones que establecen entre sí los 4 términos a los que Lacan redujo la estructura de cada discurso: el sujeto, el significante amo, el saber y el objeto a, según el lugar que ocupa cada uno. El psicoanálisis no es una ciencia, sino un nuevo discurso fundado en la práctica de un análisis. Lo cual significa reconocerle a la relación entre el analista y el analizante el valor de un nuevo tipo de lazo social. Esto trae consigo el abandono de la perspectiva médica y terapéutica y, por ende, trae consigo el abandono de toda una serie de nociones que seguimos utilizando, como las de paciente, enfermedad, curación, tratamiento, salud mental, patología, normalidad. Dentro del discurso analítico carecen de sentido. Trae pues consigo también el considerar que el psicoanálisis es un nuevo discurso, trae consigo también la necesidad de cuestionar nuestro recurso al diagnóstico. Cuestión esta que me parece fundamental. Lo que se espera de un psicoanalista podemos pues entenderlo tomando en cuenta lo dicho sobre la especificidad de la experiencia analítica. Se espera de un psicoanalista otra cosa que de un médico o de un terapeuta, puesto que sufrir de un síntoma y desear saber por qué en ningún modo significa que la neurosis sea una enfermedad. Los médicos lo saben, perciben que algunos de sus pacientes, a pesar de los síntomas corporales que los aquejan, no están enfermos y les sugieren ir a hablar con alguien. Desear saber qué puede haber más allá del síntoma manifiesto, a qué remite, punto de partida del análisis, no es lo mismo que querer acallar el síntoma con medicinas o querer corregir o reeducar los distintos trastornos y comportamientos que ese síntoma ocasiona. La neurosis no es una enfermedad. La psicosis tampoco lo es. El sufrimiento que la acompaña es la expresión de un goce ignorado que la elaboración analizante del síntoma reduce. La neurosis, decía Lacan, es algo del orden de una pregunta en suspenso, en espera de resolución, que el sujeto encarna en carne viva. Lo que el psicoanálisis le ofrece a ese sujeto es la posibilidad de convertirse por un tiempo en analizante,
cosa que nada tiene que ver con ser un enfermo, un paciente o un cliente. El psicoanálisis no se ocupa más que de sujetos, enfermos o no, puesto que es como sujetos del inconsciente como habrán de entrar en el discurso analítico. No existiría la neurosis si el ser humano no fuese un cuerpo hablante afectado por el inconsciente. ¿Es eso algo que se pueda terapiar, que se pueda tratar para ser curado? ¿Se puede terapiar lo psíquico? Vuelvo para terminar a esta expresión que cité al comienzo. Lacan la inventó en 1977 para responder de manera literal a la pregunta siguiente. Le preguntaron a Lacan, ¿no valen la pena las psicoterapias? Su respuesta fue, seguro que no. No vale la pena terapiar, inventó un verbo, lo psíquico. Freud también lo pensaba que no había que curar. No se trata ni de sugerir ni de convencer. Lo que el psicoanálisis ofrece es, pues, de otro orden. En palabras de Lacan, palabras que ya citamos ayer, el psicoanálisis os permitiría, ciertamente, esperar, poner en claro el inconsciente del que sois sujeto. Es una frase muy comedida. No pretende convencer, no quiere tampoco sugerir. De hecho, la frase iba seguida de algo más. Cada cual sabe que no incito a nadie a analizarse, a nadie cuyo deseo no esté decidido. Es decir, que la decisión le incumbe al interesado. Depende de lo que solemos llamar la elección del sujeto. Otra manera de decir que es una cuestión del deseo propio de cada cual. Aunque hay analizantes muy entusiastas que creen lo contrario y quisieran que el prójimo se analizase como lo hacen ellos, lo cierto es que el análisis no se puede recetar. No se trata ni de sugerir ni de convencer. Se trata, dentro de esta nueva modalidad de lazo social, de hallarle una respuesta a esa pregunta inconsciente que el sujeto encarna. Sin duda podemos considerar, en la medida en que el análisis cuenta con los efectos de la elaboración analizante sobre el síntoma, podemos considerar que conserva una finalidad terapéutica. Pero, a decir verdad, al separarse de la medicina y fundar un nuevo discurso, el psicoanálisis dejó de ser una práctica terapéutica para convertirse en lo que Lacan llamaba la experiencia del inconsciente. Dicha experiencia transforma al sujeto, modifica radicalmente su relación consigo mismo, con los demás, con lo que suele llamarse el mundo y con lo inmundo. No faltan testimonios al respecto. Hay quienes dicen que toma mucho tiempo. No necesariamente. Un análisis no dura ni más ni menos de lo que quiere el interesado, el analizante. Los hay que se van al cabo de 1 o 2 años, otros al cabo de 4. ¿Que no está acabado el análisis, dirán algunos? Puede que no, pero habrá sido una experiencia de análisis. ¿Por qué no apostar por ello? Gracias.